El 21 de junio no es solamente un cambio de estación, como los que ocurren cada 3 meses, sino que vamos a transitar y vamos a atravesar un umbral. Todos los seres que estamos encarnados en la Tierra pasamos por este proceso. El 21 de junio tenemos el solsticio, el ingreso del Sol a Cáncer, que tradicionalmente se considera una de las puertas del año. Y en este video vamos a hablar en profundidad sobre todo lo que activa, todo lo que trae este nuevo segmento que se inaugura dentro de lo que es este año 2026. Al horario local de Argentina va a ser a las 5:24 de la mañana, por la madrugada, mañana, de noche va a ser, el sol ingresa a Cáncer, se perfecciona el solsticio. En Colombia va a ser a las 3:24, en la costa este de Estados Unidos va a ser cerca de las 4:24, en México a las 2:24 y en España a las 10:24, por si quieren ritualizar y sintonizar con la influencia de este solsticio. Y aunque mucha gente no toma esta fecha como una fecha del calendario, como algo que no es importante dentro de lo que es la organización social en la que nos movemos, esta es una fecha importante, porque el solsticio marca un punto de inflexión entre la luz y la sombra. En el hemisferio sur, el ingreso del Sol a Cáncer marca el solsticio de invierno, que es el día más corto del año y la noche más larga del año. Y es el momento en el que la luz parece retraerse, retirarse al mínimo. Pero en cambio, quienes estén escuchando esto desde el hemisferio norte van a tener el solsticio de verano, que es el punto de mayor luz, de mayor expansión, visibilidad y externalización. Mientras que en el hemisferio sur se ingresa en una fase de más energía yin, replegada, receptiva, de reflexión, en el hemisferio norte van a entrar en una frecuencia más yang, ¿sí? Más de proyección, de movimiento, de visibilización, de expansión. Es el mismo evento celeste, pero no se vive igual en todos lados. Y esto es súper importante porque no todos los procesos se los atraviesa de la misma forma, aunque el cielo sea el mismo, ¿sí? Entonces, el Sol entrando en Cáncer nos mete de lleno en el territorio que es un poco distinto a todo lo que estuvimos manejando durante todo el año, ¿sí? Que fue mucho fuego. No olvidar el stellium de 7 planetas en Aries que tuvimos en marzo, en abril, ¿sí? Y acá salimos de toda esta cuestión geminiana en la que hablamos del impulso mental, de la sobreinformación, de la dispersión de la palabra, de la mente que registra, de los datos, de la velocidad, y entramos al agua, entramos a la memoria, entramos a la sensibilidad, entramos al registro emocional, entramos en todo eso que se construye desde adentro, ¿sí? Aunque muchas veces son lugares de los que nos escapamos un poco, ¿no? Y cáncer no es solamente la familia, no es solamente mamá, no es solamente el hogar como consigna astrológica prefabricada, repetida 1500 veces, que ya está vaciadísima de contenido, porque cáncer es el fondo emocional, donde uno reacciona, donde tiene la programación y donde nos habla, ¿sí? En gran parte de la necesidad de protección, la forma en la que nos apegamos, ¿sí? Es lo que te duele cuando no te sentís contenido, ¿sí? Y son las historias que uno carga. Es el pasado que muchas veces uno trae y que define las decisiones actuales, incluso cuando jurás que ya superaste ciertas cosas. Entonces, la temporada cáncer, por lo general, trae un poco este remanente, ¿sí? Y por eso este solsticio es tan importante, porque no es solamente que marca el inicio de una estación, ¿sí? Los solsticios son momentos importantes a nivel del ciclo solar. Acá hablamos mucho de las lunas y demás, pero hay que prestar también a los ciclos del sol la atención, ¿sí? Hay que darle bola a eso también. Entonces, viene a mostrarnos desde qué lugar interno se está atravesando este proceso, este momento, este presente. Y en el hemisferio sur, que va a comenzar el invierno, este portal trae un repliegue, trae una cuestión de internalizar, de redigerir, de reorganizarte, de generar un balance desde adentro. Y no es para enterrarte vivo porque sí,
ni tampoco para caer en el drama, ni tampoco es ponerse místico porque sí. Es algo más profundo esto, ¿sí? Se trata de entender algo más serio, porque cuando la luz baja, hay cosas que no se pueden esconder ni tapar ni con movimiento, ni con distracciones, ni con sobreactividad, ni sobreproducción, ¿sí? Ni con trabajo, ni con salidas, ni con nada, ¿sí? La noche más larga del año tiene su verdad y obliga a que veas eso que te está pidiendo una revisión, que te está pidiendo un examen, una reflexión, que lo pases en modo ermitaño, ¿sí? ¿Dónde está esa necesidad de cuidado? ¿Qué herida se está haciendo escuchar? ¿Sí? El agotamiento que uno a veces arrastra en la vorágine, bueno, es un momento de regeneración también, ¿sí? Y también de prestar atención al registro para ver cuáles son esos patrones que se repiten, ¿sí? Y qué vínculos ya no se sostienen igual, y qué lugares ya no querés ocupar igual, y qué miedo te sigue gobernando por debajo de la superficie. Por eso cáncer es un signo al que hay que darle mucha atención, ¿sí? En el hemisferio norte, donde van a estar arrancando el verano con fuerza, no es menos profundo, ¿sí? Porque el máximo de luz también expone, también revela, te muestra, ¿sí? Entonces, muestra con crudeza las cosas que están floreciendo y lo que no. Qué es lo que sí merece desarrollarse y crecer y qué quedó chiquito, qué quedó medio trunco. Y eso también hay que mirarlo. Y también esta cuestión solar que van a tener en el hemisferio norte habla de una necesidad muy concreta en relación a la identidad, que pide salir al mundo, que pide ser escuchada, que pide ser registrada y plasmada con coherencia hacia afuera. Entonces, tanto en el sur como en el norte, indistintamente desde dónde estés escuchando, escribime acá en los comentarios desde dónde estás sintonizando con esta información que estoy compartiendo con vos. No importa dónde estés, ¿sí? Esto es una bisagra, es una puerta semestral, porque además estamos a mitad del 2026. Y esto es interesante subrayarlo hoy, porque este solsticio inaugura astrológicamente la segunda mitad del 2026, ¿sí? Y no arranca solamente la temporada canceriana, arranca un nuevo tramo del año, es una nueva puerta del año que atravesamos. Y esto es muy importante porque muchas personas sienten que el año ya está jugado, que ya fue, que si en los primeros meses vinieron un poco más difíciles o medio torcidos, entonces ya como que no hay mucho para hacer, ¿no? Como que bueno. Y no, no necesariamente. Todavía podés remontar el 2026. Y no se trata de remontarlo del todo, sino atravesarlo con más claridad, con inteligencia, con menos inconsciencia, con una estrategia. Y eso ya es un montón. Porque los próximos 6 meses no van a depender solamente de la energía. Va a depender mucho de cómo vos te ubiques frente a lo que pasa. De cuánto vos te puedas alinear con estos tránsitos de forma coherente con tus herramientas, con tu presente, y de cuánto comprendas vos tu revolución solar, qué es lo que te viene a marcar, ¿sí? Qué es lo que te activa tu revolución lunar, tus procesos cada mes, ¿sí? Que vos tengas escucha y que puedas registrar otro tipo de procesos y otro tipo de información que va más allá de estar scrolleando en una red social, ¿sí? Esto también tiene que ver con algo que tu alma ya sabe, pero que todavía te falta por ahí integrar o escuchar o terminar como de validar o de creer, ¿sí? A todos nos pasa. Este momento del año, como todos los portales ligados al sol, son momentos que funcionan como aperturas, como lecturas, ¿sí? Y el sol en cáncer nos está recordando que la vida no se va a construir solamente desde lo que querés lograr, desde lo que querés ser, desde lo que querés conquistar, desde lo que querés mostrar, desde lo que querés aparentar. También se construye desde lo que uno quiere nutrir y cuidar, desde lo que nutre, desde lo que le das permiso para sanar, de lo que te devuelve al eje, de lo que realmente te ordena desde lo emocional. Porque si no tenés base, si no tenés las raíces sanas, no podés sostener un destino. Sin raíz no hay expansión. Entonces todo muy lindo, nos gustan las frutas, nos gustan las flores, que el arbolito de sombra. Pero para que eso pase, las raíces tienen que estar bien nutridas y bien sanitas. Y sin registro interno, cualquier decisión se termina tomando desde una reacción, desde una fuga, desde un reflejo, desde una compulsión, desde vaya a saber qué lugar, ¿no? Según el registro que cada uno tiene. Entonces,
Esto es importante porque muchas veces una persona cree que tiene problemas con el timing, ¿no? Cuando en realidad tiene un problema de desconexión consigo misma y cree que las trabas y los bloqueos y las molestias y los obstáculos vienen de afuera, pero en realidad es un desorden interno. Entonces, muchas veces, y sobre todo en esta época, ¿no? Con tanto Urano en Géminis y la sobredosis de información que hay, todos queremos respuestas rápidas, pero cuando verdaderamente necesitas una respuesta, es no buscarlo afuera, es capaz que es pararte y registrar y leer mejor el proceso que estás atravesando. Y este solsticio viene para eso. Te ayuda a frenar, te ayuda a observar, a entender en qué punto estás parado, cuál es la raíz, cuál es la génesis de lo que está pasando. Para ver qué se terminó, qué se está gestando, qué necesita ser corregido, qué necesita ser sanado, antes de que el año siga avanzando y que vos te quedes enganchado a un loop interminable. Porque el tiempo pasa igual, con conciencia o sin conciencia, con decisión o sin decisión, no importa, ¿sí? Eso sigue corriendo. Y la diferencia está en que cuando sabes leer y te sabes registrar y te sabes escuchar y te sabes habitar, dejas de vivirlo como una patada en la cabeza que te mueve cada vez que vos tenés que avanzar y te quedás enganchado o te quedás rumiando o te quedás apegado o te quedás resentido también, ¿sí? Por eso esto es importante. Esto que estoy compartiendo con vos es un contenido para construir, no para seguir de largo. Porque este es un momento para hacer una pausa en serio. Además tenemos un Mercurio retro, bueno, yo te voy a contar. Entonces es mirar el mapa, revisar este semestre, este primer semestre del 2026, qué es lo que pasó, entender con qué herramientas y qué desafíos y qué oportunidades tenés en esta segunda parte del año, en este tramo nuevo que se abre. Y en función a eso, abrir una propuesta puntual, ¿sí? Sostener esa propuesta desde tu realidad y desde todas las herramientas que vos traes, ¿no? Pero tiene que ser genuino, tiene que ser alineada, tiene que ser con corazón y con raíz. Hablando de esto, voy a estar trabajando y ofreciendo solamente muy poquitos cupos para una mentoría privada de solsticio. ¿Sí? Es un encuentro íntimo, personalizado conmigo, en el que vamos a trabajar en profundidad cómo te impactan los próximos 6 meses del 2026 en lo personal, a vos. ¿Sí? Vamos a estudiar tránsitos, revolución solar, revoluciones lunares. Además vamos a abrir información a través de oráculos, de tarot y de otras herramientas para entender mejor qué es lo que pasó y cómo podemos hacer que lo que vos tengas que transitar en este o que queda del 2026 sea más ameno. Y la idea no es llenarte de información porque sí, porque no es mi idea, no es mi estilo tampoco, pero sí darte claridad, un contexto, herramientas concretas, lectura y también una estrategia, ¿sí? Para entender qué es lo que estás atravesando, qué conviene acompañar, sostener, qué conviene corregir, qué por ahí te toca soltar y así poder atravesar esta segunda mitad del año con más conciencia y sin tanta resistencia, ¿sí? Porque, nada, te repito, o sea, si sentís que todavía este año no termina de arrancar o que fue como medio difícil, todavía lo podés remontar. Aunque algunas cosas no dependan enteramente de nosotros, pero sí dependen de nosotros de qué forma las leemos, las enfrentamos, las atravesamos y nos reconstruimos frente a eso. Así que si sentís que este solsticio te está tocando una fibra muy profunda, si sabés que, no sé, todavía no, no tenés ganas de seguir improvisando, sentís que por ahí hay que ordenar un poco lo que viene, nada, si sabés que todo esto te está atravesando y te resuena y querés una sesión y una mentoría privada y profunda conmigo, este es el proceso para camino hacia este fin de año, ¿no? Si te interesa, te dejo el link por acá, va a estar en la descripción del video y también lo voy a dejar por acá, no sé por dónde va a salir, pero va a salir. Así que bueno, son muy poquitos cupos porque es algo que está enfocado, que es completamente personalizado y la verdad es que estoy con un montón de cosas que de momento no las puedo abrir así, pero ya se van a enterar, estamos trabajando para usted, para mejorar. Así que bueno,
Por eso te digo, o sea, este umbral que te traigo no es solamente una cuestión simple de, ay, bueno, me bajo del mundo. Es un cambio de estación profundo que trae una resignificación de muchas estructuras y muchas raíces. Ahora vamos a hablar un poco en profundidad de cuáles son esos movimientos tan profundos que vienen en este tercio del 2026 que abrimos con este solsticio, que abre este portal, que va a ser el tránsito del Sol por Cáncer, el Sol por Leo y el Sol por Virgo. Y en septiembre vamos a tener el equinoccio. Y ahí ya vamos a estar hablando de otro escenario y otra puerta del año que vamos a atravesar. Bueno, pero a ver, hay algo más que quiero agregar, bastante más que quiero agregar sobre este solsticio, ingreso del Sol a Cáncer. Y es que, como te decía, abre un montón de cosas, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño vuelo para ver cuáles son todas estos eventos astrológicos que vamos a tener durante este proceso y durante esta estación que vamos a abrir con este solsticio, ¿sí? Porque no nos quedemos solamente con que el solsticio es el portal emocional y de volver a la raíz, porque empieza ahí. Esto va madurando, va pasando por un proceso que involucra distintas etapas, ¿sí? Si nos quedamos con lo que dije antes, solamente nos quedamos en el portal y queda incompleto, ¿sí? Este umbral no viene solo, va acompañado de una secuencia de eventos, de movimientos que le van a dar cuerpo, que van a dar tensión, que van a dar dirección y que van a tener consecuencias en todo el proceso que llamamos 2026. O sea que el solsticio no es solamente que abre un clima abstracto de volver al nido. Entramos con el Sol en Cáncer, en cuadratura con Neptuno en Aries, o sea que hay un montón de ilusiones y de fantasías que se van a derretir y que tienen que ver con historias y formas y mecanismos que tenemos que disolver con compasión, con entendimiento y ser valientes para eso. Y además, Cáncer es un signo regido por la Luna. Al momento del solsticio, la Luna va a estar en Virgo. Entonces esto nos está hablando de un momento en el que vamos a tener que aplicar el discernimiento y saber separar y elegir, ¿sí? Entonces, hay cosas que quedan ya que no son operativas, pero hay cosas que vale la pena rescatarlas. Y este solsticio, con toda la alquimia que abre en el proceso más largo de los 3 meses que inaugura, nos va a estar mostrando eso, ¿sí? Entonces, este es un tramo que viene cargado con señales muy directas y muy concretas. Primero, no es menor que el solsticio se da con Mercurio ya en sombra, porque esto marca el tono, sobre todo de la primera parte, ¿sí? Porque cuando Mercurio está en sombra, el tiempo de que todo es lineal y que la mente va en una dirección, no está del todo claro eso, ¿sí? Hay una lectura de lo que pasó y de lo que está pasando que no está cerrada todavía y se está preparando para una revisión. Mercurio va a retrogradar a partir del 29 de junio y va a estar retrógrado hasta el 23-24 de julio, ¿sí? Y es el segundo Mercurio retrógrado del 2026. Entonces este portal del solsticio no solamente mete el proceso emocional, nos zambulle en esas aguas cancerianas de lo interno, del nido, del pasado, sino que también nos mete en un momento y nos zambulle en un proceso de recapitular, de reordenar, de repensar, de volver a mirar muchas cosas que parecían claras, de decisiones que se tomaron desde un lugar herido o de impulso y que por ahí no estaban tan claras. Entonces, yo te recomiendo que si querés profundizar, sobre todo en este Mercurio retrógrado en Cáncer, que va a ser muy potente, hay un video en el canal en el que hablo sola y exclusivamente de eso, porque ahí lo desarrollo con todo el detalle que merece y te puede servir un montón para poder entender desde varios planos qué es lo que te quiere decir. Porque Mercurio retrógrado no es que vuelve tu ex, no es que se te pierden las llaves, no es que no encontrás el estacionamiento y que la gente no te entiende. Es mucho más profundo de lo que se, se dice superficialmente, ¿sí? Así que fíjate cómo arranca la secuencia, porque el 29 de junio tenemos a Mercurio retro, pero también tenemos la luna llena en Capricornio. Y al otro día tenemos el ingreso de Júpiter a Leo. Y esto ya cambia el tono totalmente.
porque veníamos hablando de cáncer, de la cueva, del caparazón, de la armadura, del refugio, de la memoria emocional y del registro que va moldeando nuestra conducta, pero ahora no nos vamos a quedar ahí. No es quedarse ahí el tema de todo este proceso que habla el solsticio. ¿Sí? Esto no es una invitación a que vos te quedes escondido o escondida dentro de tu coraza en una preparación y en una terapia eterna. Porque este pasaje del agua canceriana al fuego leonino es muy interesante porque acá entra el mito. ¿Sí? Cuando hablamos del paso de cáncer a Leo, no hablamos solamente de un cambio de signo. Es un cambio de fase y es un cambio de estado, es un proceso alquímico. ¿Sí? Cáncer es la plata y Leo es el oro. Entonces, cáncer sí protege, nutre, resguarda, contiene, pero Leo irradia, expone, afirma, crea, manifiesta y planta el centro en su propia energía. Entonces, nadie llega a Leo limpio, brillante y glorioso porque sí, porque somos todos fabulosos. Hay que atravesar una prueba. Y acá aparece el mito que le da forma y origen a la constelación de Leo, que es el mito de Heracles y el león de Nemea. Que este es un mito que en el contexto astrológico que vamos a pasar en estos meses, te recomiendo que te guardes este video porque te va a servir no solamente para ahora, sino para de acá a septiembre tenés data acá y te va a servir de guía, ¿sí? Entonces, este mito es precioso, pero también tiene una parte que es muy brutal al mismo tiempo. Porque Heracles no es que hereda la fuerza de ese león y la protección de ese león por un discurso, sino por una voluntad, ¿sí? Ni tampoco es una cuestión de espiritualidad, de que se iluminó, ni nada de eso. Se trata de la conquista de atravesar una prueba que te obliga a enfrentar una bestia que es aparentemente invulnerable, que son esos miedos, que son esas inseguridades, que son esas vergüenzas, esas lealtades, esos mandatos, esos patrones y esos códigos de los que te hablaba antes, que están en tu pasado, en tu registro, que a veces parecen irrompibles y parece que están escritos en piedra. Y recién después de esa particular batalla, de ese combate interno, uno puede vestirse con esa piel. Y esto es importante, porque este pasaje de lo canceriano al leonino no es salir del refugio y posar para la foto, ¿no? Y hacerse el fuerte. No, realmente hay que atravesar una lucha interna real, vencer un miedo profundo, romper una defensa y dejar atrás una vieja forma de protección para encarnar una fuerza más genuina y más nueva, que se ayorne con tu presente y que te vaya alineando de a poco con un futuro en el que no estés repitiendo más de lo mismo. Por eso, el final de junio, con el ingreso de Júpiter a Leo, es como que hay algo que empieza a cocinarse, pero es más que fuego esto, ¿sí? Es algo mucho más profundo, porque hay una parte tuya que por ahí siente que está lista para salir del caparazón, de la armadura, de la coraza, pero hay que asumir que ese fuego tiene que ser consciente, tiene que ser bien dirigido. Y a esto le tenemos que sumar otra capa simbólica y astrológica muy importante, porque este segmento del año que abrimos con el solsticio de cáncer, también es la probadita de lo que va a ser Quirón entrando en Tauro. ¿Sí? Y esto no es menor, porque Quirón en Tauro toca un nervio que es muy concreto, que tiene que ver con el cuerpo, con el valor, con el apego, con la seguridad, con los recursos, la idea de estabilidad, ¿sí? El merecimiento, el sostén, la materia. Bueno, todo eso pasa por una revisión. O sea, que estamos hablando de no solamente emociones, estamos hablando de cómo este proceso emocional después termina impactando en tu capacidad para sostenerte y habitar en tu vida real. Cómo habitas tu cuerpo, cómo vivís con tu relación con el dinero, cómo construís tu seguridad, cómo preservás esa seguridad, qué es lo que te da paz y cuáles son tus necesidades básicas también y tus prioridades. Y qué relación tiene todo eso con tu valor personal. ¿Sí? Tenés un video también súper profundo que dejé sobre Quirón entrando en Tauro este año. Está acá en el canal, así que nada, lo podés ver para profundizar más en este tema. Todo lo que te voy a estar contando y te estoy contando acá, después lo vamos a abrir y le vamos a hacer zoom porque saben que a mí me gusta ir al hueso, a la profundidad. Pero bueno, esto para que vos ya te vayas preparando y que vayas viendo las fechas porque son movimientos importantes. Después entramos en julio.
¿sí? Y ahí la historia es como que sigue moviéndose, porque tenemos a Mercurio arrancando directo recién el 24 de julio, con lo cual empieza a liberarse parte de esa revisión mental. Ya tenemos una respuesta emocional, ya tenemos, y vincular también, que por ahí estuvo gestándose desde un tramo anterior, pero esto no significa que con el despertar de Mercurio todo va a ordenarse mágicamente, todo va a tomar un orden y un cauce divino, sino que esto lo que va a ayudarte es a esclarecer un poco más el mapa. Unos días después, el 29 de julio, tenemos un momento potentísimo que es lo que llaman el día más afortunado del año, que es la conjunción de Júpiter y el Sol. Y además, como si fuera poco, ese mismo día tenemos la luna llena en Acuario, el mismo día. Y esto es súper intenso porque acá ya toma una dimensión más expansiva, colectiva, de revelación, de salto de conciencia, de visibilidad, de red, de ayornar la identidad a esta nueva etapa. Y ahí es donde se va a ver esa luz que estuvo tapada por tanta protección, por tanto caparazón, por tanta coraza, por tanta defensa. ¿Sí? Eh, Esto ya no es algo íntimo del fuero personal interno, sino que acá ya toma toda esa síntesis de Mercurio retro, de la temporada cáncer, de todo ese proceso, ya toma una dimensión expansiva, ya toma una dimensión en la que se nota en el afuera y la realidad empieza a responder ante eso. Tanto sea como si te quedaste enganchado en el registro que estaba en el pergamino interno tuyo que te hacía replicar y repetir lo mismo, o si realmente hiciste un cambio de sanación, de conciencia, de revelación, de visibilizar esas cosas, de nombrarlas y de procesarlas de una manera sana y diferente. Por eso el Sol con Júpiter dan como una amplificación, ¿sí? Agrandan algo, iluminan algo, pero también vuelven más evidente algo que está ligado a un propósito, a una verdad, a una dirección, a una ambición, ¿sí? A una visión que por ahí para vos es algo como, ah, no, estoy flasheando, pero es algo que realmente lo podés conseguir. No digo que ese día caiga del cielo mágicamente, a algunas personas sí les puede pasar, pero a veces los milagros son un poco más sutiles. Y hay que saber distinguirlos, hay que saber apreciarlos. Entonces, esta luna llena en Acuario ese mismo día, esa expansión, ¿sí? No puede ser solamente desde el ego. Tiene que tener, obviamente, una validación del brillo personal individual, pero hay una tensión entre el yo que quiere irradiar y la necesidad de entender el lugar que ocupa el yo dentro de algo más grande, de lo colectivo, de lo grupal, de forma más desapegada, de forma más colaborativa, más amorosa, de entrega y de entender también el contexto. Entonces, Julio es una bisagra muy interesante porque venimos de una revisión, venimos de un repliegue, venimos del trabajo interno, venimos de eh, mucho movimiento muy profundo y en julio empieza a verse la parte del proceso que ya está lista para mostrarse, para expandirse, para volverse consciente. La gente que por ahí estaba trabajando en algo medio en secreto, bueno, ahí ya julio es como que son cosas que, sobre todo hacia finales, empiezan a moverse y empiezan a salir. Y después llegamos a agosto. Y el 6 de agosto esta es una fecha importante también porque tenemos el ingreso de Venus a Libra. Y hay que verlo muy bien porque este no es un tránsito menor, no es decorativo, no es el skincare y no es todo rosa pastel. Porque Venus en Libra va a reacomodar el tablero de lo vincular, de lo afectivo, de lo estético, de la valoración, de las finanzas y también de lo que es valioso en mí y en los otros. Y además empieza a preparar algo que todavía no explota del todo, pero que sí se va a estar cocinando, porque entre octubre y noviembre vamos a tener a Venus retrógrada entre Escorpio y Libra. Y eso empieza a cocinarse a partir de agosto. O sea que agosto y septiembre, el último tramo de lo que abre este solsticio en Cáncer, el ingreso del Sol a Cáncer, son el caldo de cultivo de lo que se va a estar proyectando. Es la germinadora de todo eso que se va a estar mostrando de cara al cierre del 2026. ¿Sí? Por eso insisto tanto con la idea de la estrategia. Porque si vos llegás a octubre o noviembre sin haber leído el panorama completo, ¿sí? Y te comes y quemás partes del proceso, como si fuese, viste, que querés obsesionarte con el resultado sin hacer el paso previo,
Bueno, después vienen las sorpresas y no, a veces no nos gustan ese tipo de sorpresas. Pero las señales empiezan bastante antes. Por eso te digo esto, aprovechá Mercurio retro para habitar el registro. Anda a ver ese video. Bueno, seguimos. El 12 de agosto tenemos uno de los eventos más fuertes de este tramo del año y del año entero, que es el eclipse total de Sol en Leo, en el grado 20. Y acá sí, el fuego leonino se vuelve algo fuerte y que marca el destino de mucha gente, ¿sí? Porque un eclipse siempre nos está hablando del karma y Leo, con un eclipse solar, va a poner la lupa sobre esta revisión de la identidad. Y esa revisión medio obligatoria que te trae un eclipse sobre quién sos, tu creatividad, tu forma de expresarte, cómo vos te pones al frente y en el centro de tu realidad. Si vos no haces todo el proceso previo canceriano, si no haces un lugar a que eso pueda expresarse sin todas esas manchas, sin todo ese lente empañado, sin toda ese sufrimiento o esos patrones o esos códigos que están ligados a pasado, bueno, va a ser muy difícil o va a dolerte un poco más este eclipse, ¿sí? Porque esto te pone en el centro, te pone el reflector en la cara y lo que no veías lo vas a tener que confrontar. Y si es algo que vos viste, lo que va a salir es tu luz renovada, ¿sí? Entonces, esto viene a mostrar en dónde estás apagado, en qué lugares estás sobreactuando y sosteniendo una identidad que ya no te representa, y en qué lugar tenés que darte el permiso de nacer de nuevo. Eso es muy importante y creo que es uno de los milagros y una de las maravillas que traen los eclipses en Leo que vamos a tener a partir de agosto y el año que viene también. Este eclipse conecta tan bien con el mito de Heracles y el león, porque el león no es solamente el brillo y el... No, es también una prueba. Es una prueba de valor, de coraje, del centro en uno, de soberanía, de poder personal, ¿sí? Entonces, pero un poder no viene de una fantasía. Hay que atravesar la coherencia interna. Y eso a veces tiene que ver con saber librar las batallas internamente. El 18 de agosto también tenemos un movimiento kármico y nodal muy fuerte porque es el cambio del eje nodal. Dejamos atrás el trabajo del nodo norte en Pisces y entramos, y del nodo sur en Virgo, ¿no? Del eje, y pasamos a lo que va a ser el nodo norte en Acuario y el nodo sur en Leo. Y acá cambia el ritmo de cómo se venían manejando las pruebas y el destino. Porque ahora no es una cuestión de control, ni de perfeccionismo, ni de detalle, ni de sobreexigencia, ni de sistemas que caducan, ni del orden que se vuelve un poco neurótico, ni de tampoco abrirse a lo espiritual, a lo sensible, ¿sí? Que era muy de la dinámica Virgo-Piscis, ¿sí? Ahora el destino, el karma y los movimientos evolutivos que vamos a tener, e involutivos también, van a estar ligados a otra cosa. Porque el nodo norte en Acuario y el nodo sur en Leo, el aprendizaje viene a través del yo, de la necesidad de validación, del centro del poder personal absoluto, de la voluntad, de la necesidad de conciencia dentro de lo grupal, dentro del contexto, más desapegada, más mental, sin perder el corazón, más comunitaria, solidaria, ¿sí? Pero sin dispersarse el yo en todo eso, ¿sí? Y una mirada más orientada al futuro sin miedo. Por eso todo lo que está pasando en Leo y Júpiter en Leo es tan importante porque nos va a poner el frente y la lupa frente a lo que somos nosotros, en esencia. Todo eso que la IA no va a poder replicar y no va a poder repetir y entender el contexto en el que vos estás. ¿Qué es esa parte que te hace genuino, espontáneo, seguro, que te hace brillar? Bueno, entonces, con el nodo sur en Leo no significa que Leo quede anulado, sí, no va por ahí, pero sí va la vida a todos en ese sector de nuestra carta, nos va a pedir que revisemos la forma en la que brillamos, ¿sí? Cómo usas tus dones y desde qué lugar los compartís o los aplicás, o si los tenés que cultivar o trabajar también, o descubrir, ojo, ¿sí? Y después el 28 de agosto tenemos un eclipse lunar en Pisces, en el grado 4. Y esta es otra capa del proceso que cierra también, porque es un eclipse de luna. Entonces esto, si agosto nos lleva al fuego, a la intensidad, al poder creativo, al brillo personal, al centro, el eclipse lunar en Pisces viene a disolver, viene a sensibilizar, viene a permeabilizar, a cerrar una puerta emocional, espiritual, del inconsciente,
desde el perdón, desde la sanación y desde la liberación y la redención. Y esto trae muchas revelaciones internas, también trae mucho cansancio, hay que decirlo, pero también te da una percepción muy fina y muchas caídas de idealizaciones. ¿Sí? Por eso te digo, entrená muy bien tu mente para habitar distintas realidades y captar todo el registro de lo que pasa, para que no se te vayan todas estas riquezas, estos tesoros que traen estos movimientos, indistintamente de la carta de cada uno y de los procesos individuales y las herramientas con las que cuenta cada uno, ¿sí? Porque esta energía y toda esta información está disponible para todos, ¿sí? Por eso es que lo comparto por acá y bueno, son cosas que yo las estudio, las preparo y que las doy para que vos te puedas alinear con todo esto desde este lugar que es algo que yo lo hago desde el amor y desde, nada, compartir entusiastamente todo lo que descubro y lo que veo en el cielo. Si esto te sirve, hacémelo saber. Comentame acá, suscríbete al canal, activa la campanita y compartí esto con la gente que sientas que le pueda ser de utilidad. Y guárdate el video, porque esto te va a servir más adelante también. Entonces, este tramo del año, ¿sí? No lo podemos leer en una sola dirección. Por eso voy a estar trabajando con poca gente para poder encauzar en cada caso puntual esto acorde a sus herramientas, ¿sí? Porque acá no es una cuestión ni de acción, ni de emoción, ni de destino. Es todo que está tejido en capas en las que una cosa va empujando a la otra y la otra va alimentando a la otra y así sucesivamente, ¿sí? Y después llegamos a septiembre, que es el tramo final de este proceso que abrimos el 21 de junio con el ingreso del Sol a Cáncer. Fíjense la amplitud de lo que abarca. Y el 10 de septiembre tenemos a Venus entrando en Escorpio. Y acá es como que todo lo vincular deja de ser diplomático, elegante y se pone más intenso, se pone más profundo, se pone más verdadero, más incómodo, pero también puede ser un poquito obsesivo, ¿sí? Porque Venus en Escorpio no te va a maquillar nada, ni te va a perfumar nada. Busca la verdad, se banca lo que encuentra, es la verdad vincular, la verdad del deseo, expone un montón de cuestiones autodestructivas que a veces se maquillan y pasan como si nada. Y acuérdense que ya veníamos preparándonos para esto desde Venus en Libra, a principios de agosto, ¿sí? Porque todo lo que se está cocinando en agosto con relación a Venus, en agosto y en septiembre, es la cara previa a la retrogradación futura de Venus, ¿sí? En septiembre ya va a mostrar una cara que tiene que ver con los valores reales, con el sentido de la lealtad, con el sentido del cuidado, de si están en la misma hoja, de la confianza depositada en el otro, de las traiciones también, ¿sí? ¿Y cuáles de todas estas dinámicas estaban sostenidas desde un equilibrio aparente o desde una comodidad o desde un lugar falluto, ¿sí? Medio falso? Entonces, el 14 de septiembre tenemos a Lilith entrando en Capricornio. Y esto también es repotente, porque Lilith en Capricornio toca temas del control, de la exigencia, de la autoridad, de la rigidez, del exitismo, del deber ser, de la sombra en relación al poder y también de cómo nosotros a veces nos peleamos con estructuras que son necesarias porque nos rebelamos, porque, no sé, traumas, ¿no? Entonces, fíjate qué potente esta parte del año, ¿no? Que te la estoy resumiendo como puedo, porque la verdad es que es muy profundo y hay mucha data, igualmente vamos a ir desglosando cada cosa. Pero en medio de todo esto, ¿sí? Arrancamos con un proceso emocional, después viene el fuego leonino, lo vincular, lo nodal, kármico, destino, los eclipses, los últimos dos eclipses del año. Y aparece esta pregunta en sombra, ¿no? Esta cuestión de cómo pasamos de la dureza y del caparazón y del mandato y de la respuesta y de la reacción. Y cuánto eso pesa también con el tema de las normas, del deber ser, del deseo de control, del deseo de que no me lastimen y terminar lastimando vos, o repitiendo, ¿no? Y esto es muy interesante porque el 17 de septiembre, Quirón, en retrogradación, vuelve a Tauro. Perdón, vuelve a Aries, ¿sí? Entonces, todo lo que veníamos sintiendo, todo lo que veníamos procesando en relación con el valor, con los miedos, con el cuerpo, con el apego, ¿sí? Eso ya va a estar sobre la mesa y Quirón volviendo a Aries y saliendo de Tauro va a ser como, bueno, esto hay que hacer algo, hay que tomárselo en serio. No es algo intuitivo, no es algo que lo vimos y no nos hacemos los distraídos. Hay un trabajo real que requiere valor, ¿sí?
Y finalmente el 23 de septiembre llega la otra puerta del año, que es el equinoccio, el ingreso del Sol a Libra. En el hemisferio norte van a entrar en el otoño y acá en el sur vamos a entrar en la primavera, ¿sí? Y ahí cambiamos de escenario porque de alguna manera lo que el solsticio abrió con el trabajo de refugio, después pasamos al fuego, la identidad, la revisión, todo lo que es el destino, el ingreso en Libra que vamos a tener después, nos mete en otra instancia. Entramos en otro nivel, en otro proceso diferente del año completo, ¿sí? Y acá nos mete en las cuestiones del otro, de los vínculos, de los espejos, de los acuerdos, del balance, de la justicia, de la negociación, ¿sí? De la armonía, del conflicto entre partes y de cómo uno repara o resuelve, ¿no? O sea que mucho de lo que se está gestando en junio, entre junio y septiembre, no queda solamente en una experiencia individual, idealizada, aislada de todo lo otro. ¿Sí? Es lo que les digo siempre, todos los eventos están conectados porque el cielo es un reloj y todo funciona como un engranaje que encaja de forma muy perfecta y muy armoniosa. ¿Sí? Entonces, esta información a vos te prepara para entrar en esta puerta del año con la mayor información que yo te puedo dar, con otra conciencia y también con una forma de saber que muchas veces te van a venir estas pruebas y que lo importante es que seas honesto, honesta con vos, que te hagas las preguntas de verdad, ¿sí? Sobre qué querés, sobre qué sostenés, desde qué lugar te estás vinculando, si te estás permitiendo brillar, desde qué lugar, qué es lo que querés demostrar, si es algo genuino, si es un deseo del ego. Bueno, todo eso es lo que se abre con este solsticio, porque es un umbral, fíjate, abrimos el umbral y después lo que pasamos es todo este proceso lo que inaugura. Entonces, este solsticio abre el portal, pasamos el umbral, Mercurio en sombra de alguna manera nos va a decir qué de todo eso que no está dicho del todo, no está bien dicho, y obvio que nos obliga a revisar Mercurio retro y abrir el pergamino, que tenés el video en mi canal. Y la luna llena en Capricornio también, que va a ser fuertísima, ¿no? Que confronta estructuras, responsabilidades, ¿sí? Júpiter entrando en Leo, el pasaje al fuego, al químico solar, divino. Quirón en Tauro, que empieza a tocar la herida del valor, del sostén, algo muy concreto, muy material, muy físico. ¿Sí? El mes de julio, que de alguna manera desbloquea cosas y expande. Y agosto, que trae los eclipses y que reordena el destino y cambia el eje nodal. Es un mes bisagra. Y después, bueno, todo lo que va a estar haciendo Venus, que empieza a cocinar un gran tema vincular y un gran tema de valoración y un gran tema de afinidad durante lo que va a ser fin de año prácticamente. Así que septiembre también viene como con esa cuestión de profundizar el deseo, la sombra, la herida, cierres de etapa, nuevas etapas, y Libra un poco abre esa puerta, ¿sí? Así que bueno, esto no es solamente meses y cosas random, ¿sí? Es todo el tramado del destino como yo lo veo y como te lo comparto. Em, Así que claramente este es un proceso muy decisivo para el 2026. Por eso estoy trabajando con esas mentorías que son exclusivas, solamente las abro durante temporadas y momentos de portales como son los solsticios y equinoccios. Y trabajo con muy poca gente porque es un trabajo muy puntual, que lleva un tiempo y que da muchos, muy buenos resultados, la verdad. Así que bueno, hay que leer la estrategia, hay que leer el proceso, mirar el cielo y decir, ay, qué lindo el portal, es muy divino, pero hay que entender las cosas con más profundidad. Así que si llegaste hasta acá, te quiero felicitar porque pudiste mantener la atención en un video largo que hoy en día es algo, un acto de rebelión espiritual, más o menos. Así que te pido 3 cosas que van a sumar un montón a este canal. Primero, suscríbete. Segundo, activa la campanita y las notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video y nos podemos ver más frecuentemente y podemos alinear toda esta información para que a vos te sirva también, ¿sí? Y obviamente, si llegaste hasta acá, déjame en comentarios soles, lunas y escribime cómo lo venís transitando, cómo venís sintiendo todo este proceso. Guardate el video porque te va a servir hasta septiembre y más también, te diría. Em, y déjame los soles y las lunas porque eso me va a ayudar a saber que llegaste hasta esta parte del video, ¿sí? Así te reconozco también. Y bueno, obviamente eso va a hacer que el algoritmo favorezca el canal y que cada vez seamos más. Y bueno, gracias a todos los que son parte
de este canal y toda la gente que va llegando cada día. La verdad es que estamos creciendo y estoy súper agradecido. Y por supuesto, si querés que veamos tu caso puntual con tus tránsitos, tu revolución solar, tu revolución lunar y una lectura completa del segundo semestre del 2026, te dejo el link a la mentoría privada del solsticio y de este último segmento del año en la descripción. Son muy poquitos cupos y realmente es una oportunidad para mirar este tramo del año con mayor claridad, con más estrategia y encararlo con más conciencia. Así que desde ya te agradezco que estés del otro lado, espero que esta información te sea de utilidad y nos vemos en la próxima. Chau chau y muchas gracias.